Soy Star-Lord, Star Wars XQ, capítulo 16. Purificación C-16. Cuando la voz de Revan llenó la antigua cámara con los principios del código Jedi gris, se produjo un cambio dentro de Peter. Su cuerpo, que antes estaba desplomado por el agotamiento, de repente comenzó a levitar, suspendido a unos metros del frío suelo de piedra. Un suave brillo emanó de él, haciendo retroceder las sombras cercanas. Revan se detuvo a mitad de la frase, sus ojos se abrieron con incredulidad. El aire a su alrededor parecía vibrar con energía, cargado por la fuerza misma. ¿Qué? El Lord Sith, experimentado en los caminos del lado oscuro y familiarizado con innumerables fenómenos de la fuerza, reconoció el significado de este momento. Pedro no solo estaba meditando, estaba experimentando la iluminación, un raro momento de conexión pura con la fuerza. De pie frente a su joven aprendiz, Revan sintió una oleada de poder emanando de Peter, un equilibrio en la fuerza que no había sentido en nadie durante mucho tiempo. Era una armonía de luz y oscuridad, entrelazadas pero distintas, que fluía a través de Peter con una facilidad que era a la vez asombrosa y desconcertante. En ese momento, Revan comprendió el potencial del chico que tenía delante. Peter no era simplemente un diamante en bruto. Era un prodigio de la fuerza y poseía una afinidad natural por el equilibrio que muchos pasaron toda su vida esforzándose por lograr pero que nunca lograron comprender. Esto no fue el resultado del entrenamiento o la disciplina, aunque Peter ciertamente no flojo en ninguno de los departamentos, sino una conexión innata con la fuerza que trascendió los límites tradicionales de las enseñanzas Sith y Jedi. De la nada, un pensamiento cruzó por la mente de Revan, una pregunta que había sido debatida tanto por los señores Sith como por los maestros Jedi durante generaciones. ¿Es Peter realmente el elegido, profetizado para traer equilibrio a la fuerza? La idea misma parecía improbable, pero la evidencia estaba ante él, levitando en un estado de paz y poder. Revan se acercó a Peter con cautela, observando la calma que lo envolvía. No había miedo ni agitación, solo una serena aceptación de la fuerza que fluía a través de él. Fue un espectáculo digno de contemplar, un testimonio del potencial que hay dentro de cada ser para tocar el tejido del universo de una manera única. La habitación quedó en silencio, el único sonido era el suave zumbido de energía que rodeaba a Peter. Revan, a pesar de todo su conocimiento y poder, permaneció humillado ante la exhibición. La vista que tenía ante él no solo era rara, no tenía precedentes. Sin embargo, las maravillas del día estaban lejos de terminar. Sin previo aviso, Peter, todavía suspendido en el aire, comenzó a moverse. Su cuerpo, bañado en la suave luminiscencia de la iluminación de la fuerza, se deslizó con determinación hacia el santuario Sith situado en la cima de la pirámide. El aire a su alrededor se onduló con la energía de su paso, como si la fuerza misma se estuviera abriendo para facilitar su viaje. Pedro. Revan gritó, su voz era una mezcla de preocupación y asombro. Pero era como si Peter estuviera fascinado en un mundo propio, más allá del alcance de las meras palabras. Revan solo pudo observar cómo su aprendiz se acercaba al monumento oscuro que, durante siglos, había sido un conducto de una enorme cantidad de energía del lado oscuro. Al llegar al pináculo de la pirámide, Pedro, aún en ese estado de equilibrio, extendió sus manos hacia el santuario. La energía que lo rodeaba se intensificó, iluminando los jeroglíficos y símbolos antiguos grabados en la piedra. Lo que siguió fue nada menos que milagroso. Ondas de energía, tanto oscuras como luminosas, comenzaron a oscilar alrededor del santuario, entrelazándose y luego separándose en una danza armoniosa. La energía oscura que durante mucho tiempo había contaminado el santuario y el nexo de fuerza al que estaba conectado comenzó a purificarse, pero no sería tan fácil. El santuario, al sentir la presencia de una entidad capaz de desafiar su poder centenario, comenzó a reaccionar violentamente. El suelo tembló bajo ellos cuando el santuario, reacio a ser tomado a la ligera, convocó sus oscuras reservas. De las oscuras grietas de la pirámide emergieron zarcillos de pura oscuridad, retorciéndose como serpientes preparándose para atacar. Arremetieron contra Pedro, impulsados por la voluntad malévola del santuario, buscando apagar la luz que amenazaba su existencia. Revan, observando desde lejos, su forma espectral parpadeando con la intensidad del momento, sintió una oleada de miedo por su aprendiz. En un intento desesperado por intervenir, extendió la mano con su conexión restante con el lado oscuro, tratando de proteger a Peter del asalto inminente. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano.
Como fantasma de la fuerza, sus poderes eran una mera sombra de lo que alguna vez fueron, y la reacción del contraataque del santuario envió ondas de choque a través de su forma espiritual, obligándolo a caer de rodillas etéreas. Pero el santuario había subestimado a su oponente. A medida que los zarcillos oscuros se acercaban, se produjo una transformación notable dentro de Peter. Inconscientemente accedió al lado oscuro, tomó el control de las energías amenazadoras y detuvo su avance con una fuerza invisible. Luego, con la serenidad de un Jedi experimentado, canalizó el lado luminoso de la fuerza, desintegrando los zarcillos en la nada. La pirámide tembló cuando sus energías oscuras fueron purgadas, los zarcillos se evaporaron antes de que pudieran siquiera rozar la piel de Peter. Permaneció suspendido en el aire, un faro de equilibrio en medio del caos, intacto e ileso. Revan, que ahora recuperaba lentamente la compostura, solo podía mirar con asombro. Sin los zarcillos, Peter tuvo el tiempo suficiente para purificar lo último del santuario, transformándolo en un estado de equilibrio. Incluso el nexo de fuerza, que había estado contaminado por las energías del lado oscuro durante miles de años, había vuelto al equilibrio, ni claro ni oscuro. La pirámide, que alguna vez fue un bastión de la oscuridad, ahora se alza como un monumento al equilibrio, purificado por un niño. Revan, al presenciar el evento, sintió una mezcla de conmoción e iluminación. Los fundamentos mismos de su comprensión de la fuerza estaban siendo desafiados y remodelados. Nunca en sus años, ni como Lord Sith ni como Jedi, había visto una manipulación tan cruda de la esencia misma de la fuerza. Pero entonces, tan rápido como empezó, el espectáculo terminó. Peter, el arquitecto de este acto sin precedentes, cayó del aire, su cuerpo sucumbió a la gravedad mientras se desplomaba sobre el suelo de piedra, inconsciente. Pedro. Revan gritó de nuevo, corriendo al lado de su aprendiz. Pero no hubo respuesta. Peter yacía inmóvil, profundamente sumido en un sueño que era tanto un colapso por agotamiento como un retiro hacia la recuperación. Revan, arrodillado a su lado, lo revisó y no encontró ni una sola herida, su cuerpo simplemente atormentado por una abrumadora cantidad de cansancio y fatiga. Gracias a la fuerza, está bien, Revan suspiró aliviado cuando comenzó a darse cuenta de lo importante que era realmente su aprendiz. El Lord Sith solo pudo maravillarse ante la resistencia y el poder del joven. La exhibición que acababa de presenciar iba más allá de las enseñanzas de los Sith, más allá de las doctrinas de los Jedi. Peter Quill había tocado algo universal, algo fundamental para la fuerza misma. En su silencio, Revan reflexionó sobre el significado de lo que había ocurrido. El santuario, que alguna vez fue un símbolo de división y conflicto entre la oscuridad y la luz, ahora estaba purificado y sus energías equilibradas. Y Peter, un niño de 11 años, había logrado lo que innumerables señores Sith y maestros Jedi no habían logrado. Mientras Revan vigilaba a Peter, garantizando su seguridad después de un esfuerzo tan monumental, no pudo evitar preguntarse sobre el futuro. Los ojos de Peter se abrieron ante el toque áspero de la dura piedra debajo de él, su mente se nubló momentáneamente, incapaz de recordar cómo terminó en el pináculo del santuario Sith. Me desmayé. Se sentó con cautela, frotándose la parte posterior de la cabeza, y fue recibido por la misma estructura antigua y espeluznante del santuario Sith, solo que esta vez no podía sentir ninguna energía del lado oscuro irradiando de ella, lo cual era extraño. Me desmayé por toda esa fuerza corriendo. Peter murmuró para sí mismo, recordando la exhaustiva sesión de entrenamiento con Revan. No habría sido la primera vez que su cuerpo se rindió después de esforzarse demasiado, pero esto se sentía diferente. Antes de que pudiera reflexionar más sobre su situación, una sombra se cernió sobre él. Peter levantó la vista para ver a Revan, su expresión era una mezcla de preocupación y asombro. ¿Estás despierto? ¿Cómo te sientes? ¿Recuerdas lo que pasó? Revan lo bombardeó con preguntas, su tono estaba mezclado con una urgencia que Peter no podía identificar. Peter parpadeó hacia Revan, su confusión iba en aumento. Si por lo que pasó te refieres a mi siesta improvisada aquí, entonces no. Recuerdo que me hablaste del código Jedi gris. Empecé a meditar por un momento y sentí que todo mi estrés se disipaba, pero eso es todo. Creo, ¿por qué me perdí algo divertido? El rostro de Revan se suavizó, aunque la preocupación nunca abandonó sus ojos. ¿Tú, no recuerdas haber purificado el santuario? ¿Usar la fuerza para equilibrar su energía? Preguntó, su voz con una mezcla de incredulidad y asombro. Las cejas de Peter se alzaron. ¿Y ahora qué hice? Preguntó, genuinamente perplejo.
Purificar un antiguo santuario Sith sonaba como algo mejor dicho que hecho, mucho más allá de cualquier hazaña de la que se imaginara capaz. Creo que recordaría haber hecho algo así. ¿Estás seguro de que la energía del lado oscuro no te está afectando, viejo? Revan respiró hondo y su mirada se movía entre Peter y el santuario ahora inactivo. Parece que lo hiciste inconscientemente. No, la fuerza debe haberte guiado, has hecho lo que muchos creían imposible. Este santuario, ha sido una fuente de energía oscura durante milenios. Pero tú, de alguna manera lo has equilibrado. Los ojos de Peter se abrieron con incredulidad. Miró a su alrededor, casi esperando ver alguna señal de su extraordinario acto. Pero aparte de la energía pacífica que ahora impregnaba la zona, no había nada. ¿Equilibrado, eh? Genial, Revan no pudo evitar reírse, a pesar de la gravedad de la situación. Sí, genial, supongo. Lo que sea que eso signifique estos días, Boomer, comentó Peter, pero Revan tampoco pareció entender eso. Haciendo caso omiso del extraño vocabulario de su aprendiz, Revan de repente recordó algo, su voz era urgente. Peter, el sol saldrá pronto. Debes irte ahora si tienes la intención de regresar en el tiempo. Los ojos de Peter se abrieron de par en par, una chispa de alarma se encendió dentro de él. Con esfuerzo, se levantó, sintiendo el gemido de sus músculos, un testimonio del riguroso entrenamiento y esfuerzo por el que su cuerpo ha pasado recientemente. Pero a pesar de los dolores que gritaban con cada movimiento, había una sensación subyacente de logro, una sensación de que algo monumental había ocurrido. Quizás realmente purifiqué el brillo. Se puso de pie con movimientos rígidos y torpes. Bien, sí, me tengo que ir, logró decir Peter, con voz ronca. Cuando se giró para irse, la voz de Revan lo detuvo. Recuerde, regrese esta noche. Nuestro trabajo está lejos de terminar. Diablos, no. Pedro se negó inmediatamente. Voy a dormir toda la noche esta noche. Soy un niño en crecimiento después de todo. Aunque te veré mañana por la noche, salió corriendo hacia el pasillo poco iluminado que conducía a la salida, sin darle tiempo a su maestro para quejarse. Cuando Peter finalmente entró en su habitación, sin que nadie lo notara, miró la hora y dejó escapar un suspiro cansado, dándose cuenta de que no podría dormir más esa noche. Lamentablemente, dormir era un lujo que no podía permitirse. Al no menos por el momento. Peter se desplomó en su cama por un breve momento, el peso de su cansancio presionándolo como una fuerza física. Pero el día lo llamaba implacablemente. Con un gemido resignado, Peter se levantó y se preparó para el desayuno antes de que comenzaran las clases, la emoción de los descubrimientos de la noche se vio ensombrecida por su creciente cansancio. Sin embargo, mientras salía, una parte de él no pudo evitar sentirse eufórico. Debajo de la fatiga y el anhelo de dormir estaba la verdad innegable de que resonó con un nuevo código Jedi y de alguna manera purificó un santuario del lado oscuro, que estaba conectado a un nexo de fuerza. ¿Esto me hace más rudo que el Star-Lord original? Se preguntó, comparándose con su homólogo cinematográfico. Pero al final, se encogió de hombros con indiferencia. Supongo que realmente no importa, seguiré haciéndome, en el silencioso manto de la noche, encima del alguna vez corrupto santuario Sith ahora limpio de su oscuro pasado, estaba sentado Peter Quill, de 12 años, con los ojos brillando con un intenso color amarillo. Finas hebras de relámpagos azules danzaban a lo largo de sus manos extendidas, crepitando con la energía pura de la fuerza. Su maestro, Darth Revan, observó de cerca, su etérea silueta bañada por el brillo del poder de Peter. Controla, Peter, su voz atravesó la noche, severa pero alentadora. Tu ira alimenta tu fuerza, pero no debe gobernarte. La expresión de Peter, torcida por la concentración y la ira, se suavizó ante las palabras de Revan. Respirando profundamente y tranquilizándose, controló sus emociones y la caótica danza de los relámpagos se calmó hasta convertirse en un flujo constante y controlado. Sus ojos volvieron a su tono normal, la luz amarilla se desvaneció mientras luchaba por controlar su ira, al menos por el momento. Durante el año pasado, Peter se había convertido en un visitante habitual de este santuario subterráneo, buscando las enseñanzas de su nuevo maestro al amparo de la oscuridad. Gracias a la guía de Revan, profundizó en las artes Sith y aprendió a conjurar relámpagos de la fuerza, como lo está haciendo ahora. Por supuesto, eso no fue todo lo que aprendió. Peter se ha vuelto bastante experto en algunas artes Sith diferentes, como Force Choke, un poder en el que se usa la fuerza para estrangular o estrangular a una víctima, a menudo con un gesto de agarre.
O Deadly Sig, una habilidad que aprovechaba la furia y el odio de un usuario de la fuerza y luego los proyectaba a través de una intensa mirada sobre la víctima. Debería ampollar la piel y vaporizar las extremidades, pero lamentablemente Peter aún no estaba en ese nivel. Como mucho, podía asustar a sus enemigos con una sola mirada, lo cual no era un mal comienzo. Pero una de las cosas en las que Peter se concentraba más, además de controlar sus propias emociones, era proteger su mente, ya que no quería ser hipnotizado, controlado o que le leyeran sus pensamientos. Y afortunadamente, tanto los Jedi como los Sith tenían sus propias formas de proteger sus mentes, por lo que Peter tuvo el lujo de aprender ambas, asegurándose como una imponente fortaleza. Sin embargo, las técnicas que aprendió fueron más que simples armas o protecciones. Son un reflejo de su dominio sobre sí mismo, un equilibrio que Peter luchó por mantener. Aunque cada día progresaba más. Cada lección fue exigente y llevó a Peter al borde de sus límites físicos y emocionales. Aprender a canalizar sus emociones, a dejar que le empoderaran sin sucumbir a su control, fue una tarea especialmente ardua. Sin embargo, fue uno en el que el código Jedi Gris lo ayudó a navegar. Esta filosofía única, que combina las diferencias de cada lado de la fuerza, le ofreció un faro de equilibrio en medio de las dificultades de su entrenamiento. Y para sorpresa de Peter, Darth Revan no se parecía a ningún Sith que hubiera visto en la pantalla grande. Más allá de los métodos de enseñanza esperados y a menudo brutales, Revan demostró ser un mentor astuto y sabio. Su guía a menudo se entrelazaba entre las duras lecciones de los Sith y la sabiduría de los Jedi, reflejando su propia y compleja historia con ambas órdenes. A pesar de la dureza de su entrenamiento, Peter no podía negar el crecimiento que había experimentado bajo la tutela de Revan. Las tendencias sádicas del señor Sith eran innegables, pero su enfoque de la enseñanza fue efectivo, imbuyendo a Peter de una profunda comprensión de la fuerza desde una perspectiva que no había conocido antes. Sin embargo, la educación de Peter en la fuerza no se limitó a las oscuras enseñanzas de su maestro Sith. Arriba, dentro del templo Jedi, tuvo acceso a las enseñanzas y la sabiduría de numerosos maestros Jedi. Su base en las costumbres Jedi se mantuvo sólida, y sus habilidades y conocimientos a menudo superaban lo que aprendió de Revan. Después de todo, estuvo aprendiendo a ser Jedi durante 2 años antes de aceptar a Revan como su maestro. Su viaje había comenzado con los Jedi, y sus enseñanzas continuaron guiándolo, asegurando que su camino no fuera consumido por el lado oscuro. Durante el año pasado, en su entrenamiento y estudios Jedi, Peter aprendió y se volvió experto en algunas habilidades del lado luminoso, pero las más importantes fueron la telequinesis, que también aprendió de Revan, y la luz de la fuerza. La telequinesis es una habilidad neutral que tenían la mayoría de los sensibles a la fuerza y que les permitía moverse y manipular la materia física de diversas formas, todas con el poder de la fuerza. El estrangulamiento forzado era en realidad una rama de esta técnica. Y en segundo lugar, la fuerza de la luz es un poder del lado de la luz, que Peter aprendió por 2 razones muy importantes. Para protegerse contra Revan en los primeros días de su aprendizaje, por si acaso, ya que aún no lo conocía muy bien. Y lo más importante, ayudar a suprimir su propio lado oscuro si alguna vez surgiera la necesidad. Cuando se usa contra un Sith u otros usuarios del lado oscuro, la luz de la fuerza debilitaría la conexión del lado oscuro con la fuerza. Con la luz de la fuerza, Peter podría purgar o contener manifestaciones del lado oscuro o puntos de nexo, ya sea en lugares, espíritus o incluso personas vivas. De ahí que fuera una habilidad tan buena para Peter, y Yoda estaba más que feliz de enseñársela. Aunque los estudios de Peter estuvieron separados por la luz y la oscuridad, un Sith y el otro Jedi, hizo todo lo posible para incorporar todo lo que aprendió dentro de sí mismo. Después de todo, en todas las cosas, el equilibrio parecía ser la clave y especialmente cuando se trataba del código Jedi Gris. Mientras Peter controlaba el rayo de la fuerza, atenuando su intensidad pero manteniendo su presencia, reflexionó sobre su viaje. El año pasado había sido transformador, desafiándolo en formas que no había imaginado. El equilibrio entre la oscuridad y la luz dentro de él era una batalla constante, una batalla en la que el código Jedi Gris lo ayudó a navegar. Pero hubo una cosa en la que no pudo progresar, y fue el poder que usó para purificar el santuario Sith. Revan lo llamó un estado de iluminación de fuerza, y Peter ha intentado volver a acceder a ese poderoso estado innumerables veces, pero no importa cuánto lo intentó, no parecía posible, al menos no todavía. Bien, Peter, elogió Revan, con una rara nota de aprobación en su voz. Recuerda, la fuerza es un reflejo de nuestra voluntad. La maestría viene de dentro. Peter asintió, absorbiendo la lección.
A pesar de la complejidad de su entrenamiento, oscilando entre las enseñanzas Sith y Jedi, sintió una sensación de logro. El camino que recorrió fue el suyo, moldeado por la sabiduría de ambas órdenes pero no limitado por ninguna. A medida que pasaban los minutos, las manos de Peter seguían crepitando con electricidad. Pero muy pronto, comenzó a luchar una vez más, y la fatiga lo invadió. Al darse cuenta de que sus aprendices luchaban, Revan decidió que era hora de seguir adelante. Suficiente, declaró, su voz era una mezcla de orden severa y un atisbo de entusiasmo por lo que estaba por venir. Es suficiente por hoy, pasemos al entrenamiento de combate, donde se revelará la verdadera prueba de tu control y tu voluntad. Oh, gracias a Dios, Peter suspiró aliviado cuando el relámpago se desvaneció, sus manos aún le dolían cada vez que se equivocaba y se descargaba. Con un movimiento casual de su muñeca, Revan envió 2 sables de entrenamiento robados girando por el aire hacia Peter. Peter los atrapó con una facilidad nacida de la práctica constante y observó cómo Revan convocaba otro par de sables robados en sus manos. Las espadas azules se encendieron con un silbido, proyectando sombras espeluznantes sobre el suelo de piedra. Peter encendió sus propios sables, y las hojas brillaron con un azul suave similar. ¿Shicho o Niman? Preguntó Pedro. ¿Qué opinas? Respondió Devan, con la ceja levantada. Niman asumió la postura inicial de la forma sexto, Niman, la forma de duelo que Revan le había estado enseñando durante el año pasado. Revan, con una postura relajada pero amenazadora, observó a Peter con ojo crítico, pero Peter no hizo un solo movimiento. En cambio, simplemente permaneció en su postura, esperando a que su maestro se acercara. Y así, el duelo comenzó con Revan avanzando, sus movimientos eran una confusión de precisión y poder. Peter respondió a los ataques de su maestro con hábiles bloqueos y contraataques. Cada choque de sus sables resonó en la cavernosa cámara. Revan fue implacable, cada uno de sus ataques era una lección sobre la brutal eficiencia del combate. Peter, impulsado por su determinación y un año de entrenamiento, respondió con igual fervor. Su dominio de Niman le permitió mantenerse al día con el ataque agresivo de Revan, pero por poco. Estás demasiado a la defensiva, Peter. Revan ladró mientras empujaba a Peter hacia atrás con una serie de golpes agresivos. Niman se trata de equilibrio, pero no debes olvidar la importancia de la ofensiva. Golpea, no te limites a parar. Peter tomó en serio el consejo y ajustó su postura para ser más agresiva. Lanzó una rápida serie de ataques, con el objetivo de hacer retroceder a Revan. Pero Revan respondió fácilmente, demostrando la gran brecha en sus niveles de habilidad. La danza de sus espadas era borrosa, un ballet mortal iluminado por la luz de sus sables. El estilo de Revan era una mezcla de precisión y placer sádico, aprovechando cada oportunidad para explotar los errores de Peter y castigarlo por ello. ¡Puaj! Peter gruñó cuando su brazo derecho fue golpeado por 5ª vez consecutiva. ¿Cuántas veces debo golpearte antes de que aprendas a evadir? Revan lo reprendió, con un aire malicioso para él. Si esto fuera un duelo real, te habrían cortado el brazo hace minutos. Mientras pasaba casi una hora, Peter se paró frente a su maestro, incapaz de levantar más los brazos, exhausto más allá de lo imaginable. ¿Podemos convocarlo para hoy? Preguntó, con la respiración agitada. Y con una maniobra repentina e inesperada, Revan apareció ante Peter en un estallido de velocidad, tirándolo al suelo, enviando uno de sus sables a su lado. Peter, maltratado, jadeando y empapado en sudor, solo pudo observar cómo Revan apuntaba la punta de su sable hacia su pecho. Concluyó el duelo. Has mejorado, Peter, admitió Revan, su voz tenía un rastro de extraña aprobación. Pero recuerda, dominar Niman requiere no solo equilibrio en la técnica sino también en agresión y defensa. Deja que esta lección profundice tu comprensión. Sí maestro, Peter gimió mientras se ponía de pie, cada centímetro de su cuerpo gritándole de dolor. El entrenamiento había sido agotador, dejando a Peter exhausto tanto física como mentalmente. Sin embargo, cuando Revan comenzó a darse la vuelta, señalando el final de su ritual nocturno, Peter permaneció quieto, con una vacilación inusual en su postura. Maestro Revan, comenzó Peter, su voz firme a pesar de la fatiga que pesaba mucho sobre sus hombros. Puede que no llegue al entrenamiento durante los próximos días. El aire entre ellos se volvió tenso, un cambio palpable cuando la capa etérea de Revan se detuvo. Se giró, sus rasgos oscurecidos por las sombras pero la intensidad de sus ojos era inconfundible. ¿Y por qué es eso? El tono de Revan tenía un toque de desaprobación, una regla tácita estaba siendo desafiada. Peter arrastró los pies y una tensión incómoda creció.
Bueno, he decidido unirme al examen de iniciado Jedi este año. Ya sabes, convertirme en Padawan y esas cosas, dijo, rascándose la nuca. Una sonrisa tímida se dibujó en su rostro, traicionando su nerviosismo por la decisión. N/A. Sí, sé que se llama prueba de inicio Jedi, pero la palabra prueba se ha difundido mucho últimamente, así que decidí cambiarla. Por un momento, el silencio se cernió entre ellos, denso e inquebrantable. ¿Quieres realizar el examen?, dijo finalmente Revan, en voz baja y contemplativa. Un paso importante. ¿Pero por qué molestarse? Dudo que planees quedarte con los Jedi por mucho tiempo, de hecho, podría ayudarte a irte ahora mismo si quieres. La sonrisa de Peter se desvaneció en una mirada de determinación. Tienes razón, no planeo quedarme con los Jedi. Pero prefiero irme después de terminar mi entrenamiento, y preferiblemente en buenos términos con ellos también. Después de todo, si simplemente huyera, eso sin duda iniciaría una persecución, lo que no haría más que hacerle la vida más difícil. Revan estudió a Peter durante un largo momento antes de asentir una vez, una concesión silenciosa. Muy bien. Pero ten cuidado. Ha pasado mucho tiempo desde que pasé por mi examen de iniciación, así que no puedo decirlo con seguridad, pero no me sorprendería si pusieran a prueba tus emociones de alguna manera. Peter asintió, una mezcla de emoción y aprensión burbujeaba dentro de él. Gracias, maestro. Mantendré la guardia alta. El sol naciente arrojaba un tono suave y dorado sobre el templo Jedi, su luz se filtraba a través de los grandes ventanales e iluminaba la cafetería donde Peter se sentaba a desayunar. Frente a él estaba Ayla, que cumplió 8 años hace apenas unas semanas. Ella había pasado de ser la niña pequeña e inquisitiva que conoció por primera vez a una fuerza de la naturaleza un poco menos pequeña, y su presencia era reconfortante y familiar, aunque Peter nunca lo admitiría en voz alta. Mientras comían, su conversación fluía con facilidad, llena del tipo de burlas y risas que se había convertido en el sello distintivo de su relación. A pesar de su juventud, la madurez y la comprensión de Ayla habían florecido, haciendo de su compañía algo que Peter disfrutaba. Le recordaba a su hermana de su vida anterior, una conexión que sabía que nunca podría volver a tener. Al terminar de comer, Peter sintió una mezcla de emoción y nervios en su interior. Hoy era el día en que declararía su intención de unirse al examen de iniciado Jedi, un paso significativo hacia su objetivo de finalmente abandonar la Orden Jedi. El camino a clase fue silencioso, en contraste con su charla habitual. Cuando entraron al salón de clases, la presencia del maestro Yoda inmediatamente llamó la atención. Sin dudarlo, Peter dio un paso adelante y sus acciones atrajeron la atención de todos los jóvenes en la habitación. Interrogación de cierre. Deseo unirme al examen de iniciado este año, anunció Peter, con voz firme a pesar del torbellino de emociones dentro de él. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. La expresión de Ayla cambió a un ceño fruncido, el malestar era claro en sus ojos, así como un atisbo de dolor que él no le había dicho de antemano. El maestro Yoda miró a Peter con una mirada profunda y contemplativa. Seguro de esto, ¿verdad? Solo llevas 3 años con nosotros. Más tiempo, la mayoría de los jóvenes esperan antes de estar listos. Manteniéndose firme, Peter encontró la mirada de Yoda. Estoy listo, afirmó con confianza. Yoda lo estudió un momento más, luego asintió y apareció una pequeña sonrisa. Te agregaré a la lista, lo haré. El alivio invadió a Peter cuando, de repente, una figura azul familiar apareció a su lado. Yo también deseo hacer el examen de iniciado. Exclamó Ayla, sorprendiendo a Peter. Cuando terminó la clase final, señalando el final de otro día en el templo Jedi, Peter rápidamente recogió sus pertenencias. Su mente, sin embargo, no estaba en el inminente examen de iniciación Jedi, en el que acababa de inscribirse, sino en su amiga, Ayla, que había salido furiosa del aula sin esperarlo como suele hacer. Ayla, espera. Peter gritó, pasando junto a los muchos jóvenes que se abrían paso por el pasillo. Pero Ayla no disminuyó la velocidad, su paso fue rápido y decidido, una clara señal de que estaba molesta. Desde el momento en que el maestro Yoda aceptó su decisión improvisada de unirse al examen de iniciado Jedi, Peter había sentido una brecha entre ellos. Incluso sus intentos de felicitarla habían sido recibidos con silencio, un marcado contraste con sus intercambios habituales. Y ahora ella lo estaba ignorando, su silencio era un gran peso en su conciencia. Siguiéndola hasta su escondite secreto, un espacioso armario de almacenamiento, Peter apenas logró entrar antes de que Ayla cerrara la puerta con un fuerte empujón. La habitación quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de Ayla.
Al ver que ella todavía no decía una palabra, Peter supo que tenía que dar el primer paso. Mira, Ayla, lamento no haberte contado sobre el examen, comenzó Peter, su voz teñida de genuino arrepentimiento. Estaba nervioso y simplemente, se me olvidó. La mirada de Ayla permaneció fija en el suelo, pero su silencio ahora parecía más contemplativo que frío. Finalmente habló con voz vacilante. Está bien, Peter. Te perdono, Peter dejó escapar un suspiro de alivio. Bien, me tuviste preocupada por un minuto. Cuando la tensión inicial comenzó a disiparse, el comportamiento de Ayla pasó de estar molesto a completamente ansioso. Empezó a caminar de un lado a otro, con movimientos erráticos. ¿Pero qué pasa con el examen? ¿Crees que será difícil? ¿Estoy siquiera preparado para esto? Peter la miró y notó el miedo genuino en sus ojos. Sabía que tenía que ser honesto con ella. Ayla, sinceramente, no creo que estés lista, dijo suavemente. La mayoría de los jóvenes esperan hasta tener al menos 13 años. Y tú acabas de cumplir 8, Ayla dejó de caminar, su frustración era evidente. Pero he estado aquí más del doble de tiempo que tú. ¿Cómo puedes estar listo tú y yo no? Peter se encogió de hombros y una suave sonrisa apareció en sus labios. He estado entrenando sin parar durante 3 años, Ayla. Me he esforzado al límite todos los días. Creo que puedo pasar casi cualquier cosa que me lancen. Ayla frunció el ceño y murmuró en voz baja. Yo también puedo pasar, creo que podrías, especialmente en un examen escrito, estuvo de acuerdo Peter, tratando de levantarle el ánimo. Pero batirse en duelo, sabes que no es tu fuerte. Ayla resopló y se cruzó de brazos. No soy tan malo en los duelos. Peter se limitó a mirarla, esperando. Después de un momento, ella suspiró y aceptó. Está bien, tal vez mi habilidad con la espada podría necesitar algo de trabajo. Entonces, ¿todavía estás planeando unirte al examen? Preguntó Peter, su tono suave pero curioso. La respuesta de Ayla fue decidida y levantó la barbilla desafiante. Sí. Me niego a hacer nada y dejar que me dejes atrás. Dijo, claramente temerosa de ser separada de él. Admirando su determinación, la sonrisa de Peter se hizo más amplia. ¿Qué tal si te ayudo? Puedo darte clases de duelo, pero ten en cuenta que no seré fácil contigo. La chispa volvió a los ojos de Ayla mientras asentía con entusiasmo. Trato. Jeje, segundos después de que Ayla aceptara su oferta, Peter dejó escapar una risa espeluznante, provocando que un escalofrío le recorriera la espalda. Al ver la sonrisa sádica en su rostro, comenzó a dudar de su decisión. Ayla se concentró con fuerza, su sable de entrenamiento zumbando en el aire mientras intentaba anticipar el próximo movimiento de Peter. Estaban en su escondite secreto, un espacio que se había convertido en su dojo improvisado durante el día. Cada golpe y parada la llevaba al límite, pero no podía evitar recordar el viaje que la había llevado a este momento, entrenando bajo la tutela de alguien a quien ahora consideraba un hermano. Todo empezó el primer día de Peter en el clan de los osos. Ayla recordó la curiosidad que burbujeaba dentro de ella mientras se acercaba a él, el nuevo y sorprendentemente viejo estudiante que parecía tener un escudo invisible a su alrededor. Era educado, pero había una distancia en sus ojos, una barrera que parecía protegerse de cualquier intento de cercanía. Después de ese día, Ayla no volvió a hablar con él, no hasta un fatídico día que cambió para siempre su percepción de Peter Quill. Ella se había topado accidentalmente con él durante uno de sus arrebatos del lado oscuro, la habitación temblaba, los objetos levitaban como atrapados en una tempestad, y los ojos de Peter brillaban con un temible color amarillo. El poder que exhibía no se parecía a nada que ella hubiera sentido jamás, aterrador pero fascinante. Por un momento, estuvo convencida de que era un infiltrado Sith que conspiraba contra los Jedi desde dentro. Su corazón se aceleró mientras planeaba denunciarlo, pero el destino intervino en la forma del Walkman de Peter. La música, reliquia de su casa, lo cambió todo. Arreglarlo le llevó a una revelación inesperada. Mientras Peter escuchaba, la oscura tormenta de sus emociones se calmó, reemplazada por un estallido luminoso que irradiaba paz, amor y una alegría casi adictiva. Era un lado de la fuerza que Ayla nunca había experimentado tan profundamente. A partir de ese día, Ayla se pegó a Peter como pegamento, decidida de derribar los muros que él había levantado a su alrededor. No fue fácil. Peter estaba fuertemente vigilado y no estaba dispuesto a hacer ni un solo amigo en la Orden Jedi. Pero la persistencia de Ayla dio sus frutos y, poco a poco, descubrió que la dejaban entrar, traspasar las barreras y llegar a su corazón.
Habían pasado 3 años desde su primer encuentro y su vínculo no había hecho más que profundizarse. Peter se había convertido en más que un amigo. Era como un hermano, siempre ahí para ofrecer una mano amiga o una palabra de aliento. Y ahora, mientras estaban uno frente al otro con sables de entrenamiento en mano, Ayla no pudo evitar apreciar su presencia en su vida. Cada instrucción de Peter, cada golpe correctivo de su sable láser contra el de ella, fue una bendición para Ayla. De alguna manera, en este único combate, estaba aprendiendo más sobre duelo que en meses, y todo fue gracias a Peter. Por supuesto, Peter debería haberse centrado en sus propios preparativos para el examen de iniciado Jedi, pero aquí estaba, invirtiendo su tiempo y energía en asegurarse de que Ayla estuviera lista. Era este tipo de desinterés lo que ella admiraba y amaba de él. Concéntrate, Ayla, la voz de Peter rompió sus pensamientos. Recuerda, no uses solo tus ojos. Siente la fuerza a tu alrededor y anticipa mis movimientos. Ayla respiró hondo y asintió, centrándose. Dejó que la fuerza fluyera a través de ella, sintiendo el área a su alrededor. Con los ojos muy abiertos, mientras lentamente comenzaba a sentir cada movimiento de sus oponentes, Ayla se enfrentó a Peter con renovado vigor, sus sables de luz chocando en una danza de luces y sombras. En ese momento, Ayla se dio cuenta de cuánto había impactado Peter en su vida. Y mientras entrenaban, ella sabía que sin importar el resultado del examen, incluso si estaban separados como ella temía, su vínculo permanecería intacto. Había pasado casi una semana de práctica incesante e innumerables duelos bajo las tenues luces de su escondite secreto. Ahora, la mañana del examen de iniciado Jedi había llegado, arrojando una mezcla de emoción y nervios sobre Peter y Ayla. Juntos, recorrieron los antiguos corredores de piedra del templo Jedi, dirigiéndose hacia los desafíos desconocidos que los aguardaban en la sala de examen. Ayla, normalmente serena, se encontró perdida en un torrente de charla nerviosa, especulando sobre las innumerables posibilidades que podría ofrecer el examen. Peter escuchó, con una media sonrisa jugando en sus labios a pesar del dolor de cabeza que comenzó a palpitar en sus sienes por su incesante balbuceo. Admiraba su entusiasmo, aunque naciera de la ansiedad. Sin embargo, antes de que el dolor en su cabeza pudiera convertirse en un latido en toda regla, llegaron al salón de clases. La sala estaba llena de adolescentes, de edades comprendidas entre los 13 y los 16 años, cada uno de los cuales lucía la mirada decidida de un joven al borde de un hito importante. Cuando Peter y Ayla entraron, el silencio se apoderó de la habitación y una oleada de miradas sorprendidas los recorrió. La apariencia juvenil de Ayla provocó silenciosas preguntas y susurros, contrastando marcadamente con los ocupantes mayores de la habitación. Peter, sin embargo, era bastante alto para su edad, y fácilmente se integraba mejor entre los adolescentes. Su mirada recorrió la habitación, encontrando miradas con una mezcla de curiosidad y desafío, hasta que encontraron sus asientos. Mientras se acomodaban, una chica de rostro amable se acercó, sus ojos llenos de preocupación. Esta es una sala de examen. Deberías irte antes de meterte en problemas, le susurró a Ayla, confundiéndola con una joven perdida. La sonrisa de Ayla era gentil pero firme, con un destello de orgullo en sus ojos. Yo también estoy aquí para el examen de iniciado Jedi, declaró, su voz tenía una fuerza tranquila que acalló los murmullos a su alrededor. Peter observó, disfrutando de las miradas de asombro que ella recibió. Antes de que se pudieran hacer preguntas, de repente, la puerta se abrió con un chirrido una vez más, admitiendo al gran maestro Yoda en la habitación. Su presencia generó respeto inmediato, una ola de reverencias recorrió la habitación. Todos excepto Peter y Ayla, quienes permanecieron erguidos, su familiaridad con Yoda era evidente en sus comportamientos relajados. Después de todo, a diferencia de los demás, Peter y Ayla son del clan de los osos, liderado por el propio Yoda. Lo ven todos los días. Mientras tanto, el resto de la sala podía contar con una sola mano cuántas veces habían vislumbrado al gran maestro. La mirada de Yoda recorrió a los estudiantes, una pequeña sonrisa apareció en sus labios cuando pasó junto a Peter y a Ayla. Al llegar al frente de la habitación, permaneció en silencio por un momento, con sus ojos brillando con una antigua sabiduría. Este examen tiene 4 partes, comenzó, con voz firme y clara. Pasa el primero para continuar, debes hacerlo. Con un movimiento de muñeca, un montón de tabletas de datos levitaron desde detrás del escritorio, flotando con gracia hacia cada participante. La sala cayó en una silenciosa anticipación cuando las pruebas aterrizaron frente a ellos. Las siguientes palabras de Yoda fueron simples.
Una prueba de conocimiento, la primera parte es, Comienza, puedes. Con eso, la habitación se sumió en el silencio, cada joven se inclinó sobre sus tabletas de datos y se puso a trabajar directamente. Peter miró a Ayla y le ofreció un gesto alentador. Ella lo devolvió con una mirada confiada, sus dedos tamborileando en el panel de datos. Cuando concluyó la primera prueba, un silencio se apoderó de la sala de examen. Los paneles de datos contaban las calificaciones en tiempo real y sus pantallas parpadeaban con los resultados. Para Peter y Ayla, el resultado no fue una sorpresa. Ambos habían pasado con facilidad. Pero, cuando se pronunciaron los nombres de los que no habían pasado el corte, un estado de ánimo sombrío se apoderó de los candidatos restantes. 10 aspirantes, con las cabezas inclinadas por la decepción, salieron arrastrando los pies de la habitación, con sus sueños de convertirse en Padawans Jedi retrasados hasta el próximo año. Ahora que la habitación se había reducido, el aire se sentía más ligero, aunque cargado de una nueva tensión. Yoda, de pequeña estatura pero inmensa presencia, hizo un gesto hacia la puerta y su voz transmitía una sencilla instrucción. Sígueme, lo harás. Peter y Ayla intercambiaron una rápida mirada antes de unirse a la procesión, la curiosidad y la anticipación aceleraron sus pasos. El grupo fue conducido a una gran sala abierta con techos altos, marcadamente diferente de los estrechos confines del aula anterior. Esta nueva sala estaba llena de un laberinto de rocas y cantos rodados, desde minúsculos hasta monumentales. Yoda se dirigió al centro de la habitación y se paró entre docenas de rocas. Con una concentración tranquila, extendió las manos y las rocas comenzaron a elevarse, levitando al pequeño gran maestro. La demostración de poder fue impresionante, una vívida demostración del potencial de la fuerza. Mientras las rocas flotaban, la voz de Yoda rompió el silencio asombrado. Debes levantar tantos como puedas. Al unísono, deberían flotar. El peso de cada uno, anotado. Contaremos tus puntuaciones, lo haremos. La tarea era clara, pero intimidante. Manipular la fuerza con tanta precisión y fuerza no fue poca cosa. La sala vibraba de energía nerviosa mientras los examinados se miraban unos a otros, algunos confiados, otros aprensivos. Peter, por otro lado, no parecía preocupado en absoluto, con la mirada fija en una roca del tamaño de una casa. Hazlo en grande o vete a casa, ¿correcto? Con paso firme, Peter Quill dio un paso adelante, evitando las rocas más pequeñas en las que la mayoría de los participantes ya habían puesto su mirada. En cambio, se colocó con confianza frente a una roca colosal, una que eclipsaba a las demás tanto en tamaño como en desafío. La conversación entre los participantes rápidamente se convirtió en incredulidad y crítica. ¿Habla en serio? Esa cosa es enorme. Una voz se burló. Ha perdido la cabeza, intervino otro, la duda palpable en el aire. En medio de la creciente marea de escepticismo, el ceño de Ayla se hizo más profundo. No podía soportar la negatividad dirigida a Peter. Con fuego en los ojos, gritó. Puedes hacerlo, Peter. Muéstrales de qué estás hecho. Yoda, observando desde la distancia, simplemente levantó una ceja, su expresión era más de curiosidad que de duda, esperando en silencio el resultado de la audaz elección de Peter. Al captar el grito de apoyo de Ayla, Peter le ofreció un guiño tranquilizador antes de que su expresión se transformara en una de intensa concentración. Cerrando los ojos, aprovechó el consejo que una vez le dio su maestro Sith, diciéndose repetidamente a sí mismo. La roca no pesa más que una pluma. Cuando levantó las manos, una tensión palpable llenó la habitación. Momentos después, la enorme roca tembló y luego, sorprendentemente, comenzó a elevarse, flotando a 2 metros del suelo. La habitación quedó en un silencio atónito, el aire estaba cargado de incredulidad. Incluso Yoda pareció momentáneamente desconcertado, aunque su sorpresa pronto se convirtió en una sonrisa de orgullo y admiración por la notable hazaña de Peter. Sí, sabía que podías hacerlo. Ayla vitoreó con entusiasmo, su voz atravesó la conmoción que había silenciado a la multitud. Sin embargo, Peter no había terminado. Impulsado por el éxito de su esfuerzo inicial, centró su atención en 6 rocas más, cada una de ellas también de tamaño significativo. Uno por uno, se elevaron del suelo, uniéndose al primero en un fascinante ballet aéreo. Al instante, el asombro de la multitud se convirtió en asombro, incluidos Ayla y Yoda. Pero a medida que pasaban los segundos, el cuerpo de Peter comenzó a temblar, mostrando signos de tensión. Su rostro, marcado por el esfuerzo, indicaba su creciente fatiga.
Reconociendo sus límites, bajó suavemente las rocas al suelo y abrió los ojos para encontrarse con el mar de rostros sorprendidos y asombrados a su alrededor. Entonces, ¿quién es el siguiente? En segundo lugar, para las personas que comentan que Peter está preparando / manipulando a Ayla, no lo está, punto. Tienen una relación de hermanos. No ha habido ningún romance. La razón por la que incluso comencé a centrarme en Ayla en la historia es para desarrollar su personaje, ya que más tarde se unirá a los Guardianes de la Galaxia. De todos modos, disfruten los capítulos. PD. El concurso de GIF está en el último capítulo. Después de la demostración de Peter, la sala de examen rebosaba de una nueva energía. Sus compañeros, motivados por su audaz exhibición, afrontaron la prueba con vigor, esforzándose cada uno por demostrar su propio valor. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, ninguno pudo eclipsar el espectáculo que Peter había creado. Las rocas, que para otros parecían inamovibles, solo se habían movido bajo su mando, estableciendo un punto de referencia mucho más allá de su alcance. Como casi todos tuvieron su turno, sus puntuaciones se contaron y registraron. Muy pronto, la atención cambió cuando Ayla dio un paso adelante. Como la más joven de ellos, no enfrentó más que escepticismo por parte de sus compañeros. Su concentración, sin embargo, era inquebrantable. Se acercó a un conjunto de rocas grandes y pequeños cantos rodados, su rostro se transformó en una mirada de seria concentración. Mientras extendía las manos, las piedras se agitaron y se levantaron suavemente del suelo. Uno por uno, ascendieron, orbitando a su alrededor en una demostración de control de la fuerza que silenció la habitación. Su actuación, aunque no tan grandiosa como la de Peter, fue precisa, mesurada e innegablemente poderosa. Cuando la última piedra volvió a posarse en el suelo, un silencio respetuoso envolvió la habitación, un reconocimiento colectivo de su innegable habilidad. Los ojos de Peter brillaron con orgullo mientras miraba a Ayla. Lo hiciste increíble, Ayla. Su logro fue un testimonio directo del arduo trabajo realizado durante la semana pasada. Cuando se anunciaron los resultados, otra ola de decepción invadió la sala. Se pidió a 5 examinados más que se marcharan por no haber cumplido con los requisitos de la prueba. Peter los vio irse, con una punzada de simpatía en el corazón. Pero en una nota más feliz, Ayla terminó en segundo lugar, solo superada por la monstruosa puntuación de Peter. Ver a un niño de 8 años delante de ellos pareció romper las ideas preconcebidas de sus compañeros, lo que le valió un nuevo respeto entre los examinados. El aire estaba cargado de anticipación mientras los participantes restantes esperaban la siguiente prueba, con la respiración contenida en suspenso. Yoda se acerca y recorre con la mirada a la multitud. La tercera prueba, será una competición de duelo. Evaluaré tu habilidad, lo haré, anunció. Los murmullos resonaron entre la multitud, una mezcla de confianza, ansiedad y cruda determinación. Entre los participantes, el rostro de Ayla era la imagen de una anticipación nerviosa. El entrenamiento con Peter, riguroso y exigente, la había llevado a nuevos límites, pero la incertidumbre del combate real la preocupaba. Peter notó su inquietud y le ofreció una palmadita en la cabeza y una sonrisa tranquilizadora que parecía decir, «Lo tienes». Un simple gesto, pero fue suficiente para calmar sus nervios. El propio Pedro era el epítome de la confianza. Sus experiencias de combate con Revan y otros maestros Jedi habían perfeccionado sus habilidades al máximo. La perspectiva de enfrentarse a sus compañeros en combate no le preocupaba en lo más mínimo. En todo caso, tenía curiosidad por saber cómo les iría contra él. De repente, el anuncio dio un giro cuando Yoda añadió. Al vencedor, se le concederá el privilegio de elegir su propio maestro, si pasa la prueba final y se convierte en Padawan, HMM. Al instante, una ola de euforia recorrió a la multitud. La oportunidad de elegir al maestro era inaudita, un camino directo para evitar el dolor del rechazo, un miedo que permanecía en el fondo de la mente de cada joven. Después de todo, las historias de Padawans no elegidos eran muy comunes en el templo Jedi, historias que habían sembrado semillas de duda y miedo en todos los futuros Padawan. La mirada de Ayla recorrió los rostros esperanzados, sintiendo su entusiasmo, sus sueños colgando al precipicio de este momento. Sin embargo, una punzada de empatía tiró de su corazón. Estos niños esperanzados, sin darse cuenta de la fuerza que estaban a punto de enfrentar, nunca habían visto a Peter en su elemento, ya que no eran parte del clan de los osos. Peter, al ver que su mirada se volvía hacia él, le ofreció una sonrisa diabólica, un reconocimiento tácito de la tormenta que estaba a punto de caer sobre los desprevenidos jóvenes.
Estos niños no tenían idea de lo jodidos que estaban en realidad. Una vez explicada la tercera prueba, el silencio envolvió la habitación mientras el gran maestro Yoda dirigía su atención al espacio que tenían ante ellos. Con un suave levantamiento de sus manos, el mismo aire pareció vibrar con su poder. Los niños observaron, con los ojos muy abiertos y la boca abierta, cómo docenas y docenas de rocas y cantos rodados, cada uno de ellos de diferente tamaño y forma, comenzaban a levitar. También era mucho más de lo que había levantado en su demostración anterior, lo que hizo que Peter se preguntara simplemente al ver que Yoda realmente era. ¿Parece más fuerte que el Yoda que vi en las películas? Sin esfuerzo, como si dirigiera una orquesta, Yoda dispuso las maravillas geológicas flotantes en la apariencia de una arena. Las rocas y cantos rodados se entrelazaron, creando límites que transformaron la habitación en una arena improvisada. Volviendo a la asamblea de jóvenes aspirantes, la mirada de Yoda se detuvo en Peter, cuyo desempeño en las pruebas anteriores no había pasado desapercibido. Asintiendo, Yoda se dirigió a él. Ya que te has asegurado el primer lugar en la segunda prueba, no pelearás hasta el último combate, lo harás. Básicamente, le estaba concediendo a Peter un descanso para el torneo, asegurándole una posición en la gran final. Al instante, murmullos de descontento y celos recorrieron la multitud de examinados, algunos lo suficientemente audaces como para expresar sus quejas. Pero la decisión del maestro Yoda fue tan inamovible como las piedras que ahora formaban su arena. Sin que ellos lo supieran, el decreto de Yoda era una misericordia disfrazada de favoritismo. Habiendo liderado el clan de los osos y peleado con Peter en múltiples ocasiones, Yoda entendió que la habilidad de Peter con un sable de luz estaba mucho más allá de la suya. Al evitarles una derrota temprana en sus manos, Yoda les estaba ofreciendo la oportunidad de demostrar sus propias habilidades sin enfrentar el desafío insuperable que era Peter Quill. Después de todo, aunque se trata de una competición estilo torneo, no tenían que ganar para pasar la prueba. Una derrota en la primera ronda aún podría constituir una calificación aprobatoria siempre que sus habilidades estén a la altura de los estándares de Yoda. Y en la otra cara de esa moneda, el ganador de la gran final aún podría no pasar la prueba si muestra cualidades que Yoda considera impropias de un Padawan Jedi, como el comportamiento agresivo. Cuando la multitud se calmó, se llamó a los dos primeros luchadores. Ayla Secura y Aurra Singh, la voz de Yoda, aunque suave, tenía un peso que inmediatamente atrajo la atención hacia los jóvenes nombrados. Ayla, estremeciéndose cuando la llamaron por su nombre, su corazón latía con fuerza, y Aurra, una niña humanoide con la piel tan pálida como el papel. Quien entró a la arena con una arrogancia que decía mucho de su confianza. Inserte aquí una imagen de Aurra Singh. Peter notó la mirada ansiosa de Ayla. Con una suave palmadita en su espalda, él se inclinó, su voz era una mezcla de consuelo y picardía. Ya lo tienes, Ayla. Solo recuerda lo que practicamos, la animó, con una sonrisa cálida y reconfortante. Mientras ella respiraba profundamente, él añadió con una sonrisa maliciosa. Y oye, mientras lo haces, asegúrate de limpiar el suelo con ella. Ayla soltó una carcajada y la tensión en sus hombros disminuyó cuando las palabras de Peter hicieron su magia. Con una confianza renovada, entró en la arena y su atención se centró en la figura que la esperaba. Tomando aliento, miró a Peter, quien respondió con un pulgar hacia arriba y una sonrisa alentadora, alimentando su determinación. Mientras los dos competidores se enfrentaban, Yoda se acercó, con dos sables de entrenamiento levitando serenamente detrás de él. El gran maestro, ahora árbitro, imponía un respeto que acalló incluso los murmullos más entusiastas de los espectadores. Después de enumerar las reglas, Yoda ordenó a Ayla y Aurra que se inclinaran, un acto de respeto mutuo antes de su inevitable choque. Entregándole sus sables, dio un paso atrás y, con un movimiento de cabeza, comenzó el duelo. Aurra Singh hizo el primer movimiento, encendiendo su espada mientras corría hacia adelante, golpeando el hombro derecho de Ayla. Ayla, inicialmente a la defensiva, detuvo el ataque, sus movimientos fueron rápidos mientras intentaba un contraataque. El choque de sus sables llenó la arena, cada uno de ellos fue un testimonio de su habilidad y determinación. La estrategia de Ayla era superar en maniobras, usando su agilidad para estar un paso por delante de los ataques aparentemente agresivos de Aurra. Se agachó y zigzagueó, encontrando oportunidades para contraatacar, su sable azul era un borrón de movimiento. Aurra, sin inmutarse, siguió adelante, sus propios golpes de sable apuntaban a dominar a su oponente.
Peter observaba desde las líneas laterales, haciendo una mueca cada vez que golpeaban a Ayla y animándose cada vez que ella lanzaba un golpe propio. Toda la batalla era una montaña rusa de altibajos. Mientras la pelea se prolongaba, Ayla, aprovechando un momento fugaz, pateó la pierna izquierda de su oponente, dejando a Aura momentáneamente fuera de equilibrio, una apertura en su agresivo estilo de lucha. Aprovechando esto, Ayla lanzó un golpe decisivo, pero controlado, contra la cabeza de Aura, enviándola al suelo y marcando el final del partido. Al instante, la sala estalló en aplausos, una mezcla de alivio y admiración por la demostración de habilidad y espíritu deportivo. Ayla, jadeante pero victoriosa, le ofreció a Aura una mano para ayudarla a levantarse, un amable gesto de camaradería. Aura, por otro lado, no se lo estaba tomando muy bien con una chica 4 años menor que ella. Entonces, en lugar de aceptar la mano de Ayla, la apartó de una palmada y se levantó sola. Yoda frunció el ceño cuando la bofetada resonó por toda la arena, su rostro marcado por la decepción. Aura pareció notar esto también, sus mejillas blancas se enrojecieron de vergüenza mientras miraba alrededor de la habitación, dándose cuenta de que todos estaban mirando en su dirección. Humillada por su comportamiento, Aura huyó de la habitación, las lágrimas amenazaban con romper su orgulloso exterior. Mientras ella huía, Peter sintió una punzada de compasión y estuvo a punto de seguirla, pero a Ayla se le adelantó. Ayla corrió detrás de su antiguo oponente, llena de preocupación, exclamó: «Vuelvo enseguida». La respuesta de Yoda fue una sonrisa, sus ojos brillando con aprobación ante la muestra de camaradería y comprensión de Ayla. Peter, al presenciar esto, hizo caso omiso de su impulso inicial de perseguir a Aura, confiando en Ayla para manejar la situación. Cuando concluyó el primer duelo, Yoda reanudó el torneo, anunciando metódicamente nombres para los próximos enfrentamientos. Los competidores dieron un paso adelante, cada uno cargando el peso de sus ambiciones en la arena improvisada. A mitad del torneo, las puertas se abrieron para revelar a Ayla y Aura, ahora una al lado de la otra, su confrontación anterior aparentemente se disolvió en una amistad en ciernes. Su regreso fue una agradable sorpresa, especialmente para Peter, quien estaba realmente feliz de ver a Ayla haciendo amigos además de él. Bien, también es una niña. Peter se sintió aliviado, ya que sabía que Ayla necesitaba a alguien a quien acudir si tenía preguntas y problemas relacionados con las mujeres. Espera, ¿los Twi'leks siquiera pasan por la pubertad como lo hacen los humanos? No lo sabía, pero de cualquier manera, estaba feliz por su amigo. Mientras Aura miraba vacilante hacia Yoda, quien notó su llegada, encontró una sonrisa amable y comprensiva en su rostro verde, lo que la sorprendió. Esperaba algo mucho peor, pero parecía que no estaba en demasiados problemas. Con Ayla de regreso, el torneo continuó hasta que finalmente llegó la gran final. Un duelo entre Peter Quill y Ayla Secura. Ayla, que había mostrado una notable racha de victorias desde su regreso, se enfrentó a Peter con una mezcla de determinación y anticipación. Sabía que no podía ganar, pero este duelo era su momento para mostrarle a Peter todo lo que había aprendido de él. Mientras tomaban sus posiciones, la sala quedó en silencio, el peso del duelo final presionando a los espectadores. Peter le ofreció a Ayla un gesto alentador. «Muéstrame lo que tienes». «No quiero que nadie te detenga, no lo haré», respondió Ayla, claramente tomando esta pelea muy en serio. El duelo comenzó con la suave orden de Yoda, el aire crepitaba con el zumbido de los sables encendidos. Ayla, ágil y decidida, lanzó con valentía el primer ataque. Su sable, una mancha azul, se arqueó hacia Peter, quien paró con gracia sin esfuerzo, sus movimientos fluidos y medidos. Peter admiraba la técnica de Ayla, sus mejoras eran evidentes en cada estocada y parada. Sin embargo, su experiencia y habilidad como duelista le permitieron anticipar sus movimientos, contrarrestando con una precisión que le dejaba poco espacio para avanzar. Ayla, sin inmutarse, siguió adelante, cada uno de sus ataques era feroz e inflexible. Maniobró alrededor de Peter, buscando cualquier apertura, su sable bailando en un torbellino de luz. Pero Peter no sería derrotado tan fácilmente, sus contraataques serían un suave recordatorio de la brecha en sus habilidades. El duelo duró mucho más que cualquier otro, ya que muy pronto, Peter comenzó a denunciar los errores de Ayla mientras ella continuaba con su ataque. «Gira tus caderas». Ese último golpe fue demasiado débil y corrigió, su comportamiento era tranquilo y sereno, rechazando fácilmente cada golpe que ella podía lanzarle. La multitud miró en estado de shock y finalmente se dio cuenta de por qué Yoda le mostró a Peter tal favoritismo.
Estaba en un nivel completamente diferente en comparación con ellos. Y lo peor de todo, a la más fuerte de todas, a Ayla, le enseñaron durante su combate que esto era una especie de enfrentamiento entre maestro y discípulo. A medida que el duelo continuaba, Ayla comenzó a perder fuerza y su respiración se aceleró a medida que la fatiga comenzó a mostrarse. Al ver esto, Peter apareció a su lado en un estallido de fuerza a mayor velocidad, golpeando la mano de su espada, lanzando su sable al aire mientras resonaba en el suelo. El ganador lo tenemos, anunció Yoda, señalando a Peter. Sosteniendo su espada en su cuello, Peter sonrió, has mejorado mucho desde nuestro último combate. Estoy orgulloso de ti, Ayla, aunque superada, sonrió y su rostro se iluminó de emoción cuando las palabras de Peter resonaron en sus oídos. Dejando a un lado su sable, saltó hacia adelante y lo envolvió en un fuerte abrazo. Peter le devolvió el abrazo y miró a Yoda, sabiendo que las muestras de afecto, como esta, están mal vistas en la Orden Jedi. Pero, curiosamente, Yoda estaba literalmente mirando para otro lado, fingiendo que no los veía. Frunciendo el ceño, Peter comenzó a arrepentirse de todas las veces que estuvo paranoico con Yoda y decidió poner un poco más de confianza y fe en él en el futuro. Pero aún así debo tener cuidado. Después de todo, no todos los Jedi son tan indulgentes y comprensivos cuando se trata de reglas. Cuando otra fila de estudiantes reprobados abandonó la sala, entre ellos el nuevo amigo de Ayla, solo quedaron un par de docenas de examinados, incluidos Peter y Ayla, por supuesto. Llamando la atención de todos, Yoda habló y explicó la parte final del examen. Mañana, la última prueba será, HMM. La reunión, lo es. Tus maletas, empaca, debes hacerlo. Vete a Iyum, lo haremos. La luz del amanecer se filtró a través de las ventanas del templo Jedi, proyectando largas sombras en los rostros de Peter, Ayla y sus compañeros examinados mientras abordaban la nave con destino a Iyum. La emoción y la nerviosa anticipación eran palpables entre el grupo, cada iniciado llevaba sus propios pensamientos y preguntas sobre la próxima prueba conocida solo como The Gathering. Yoda, al frente del grupo, guardó silencio sobre lo que les esperaba en Iyum, sin querer dar una sola pista al respecto. Este silencio solo alimentó la curiosidad de Peter, quien, a pesar de su conocimiento de la historia de Star Wars, encontró que Iyum era un misterio. Sus recuerdos de la Tierra y su vida anterior no proporcionaban claridad, solo algunos recuerdos de escenas de las películas que insinuaban que Iyum era un planeta, lo cual no fue de ninguna ayuda. El viaje a través del espacio fue tranquilo, con muchos de los jóvenes perdidos en sus propios pensamientos o intentando meditar. La atención de Peter, sin embargo, pronto fue captada por la presencia de dos individuos cerca de Yoda. Yaddle y su padawan de 20 años, Shakti. Esta última, una mujer togruta con una llamativa piel naranja y un aura de tranquila confianza, atrajo la mirada de Peter como una polilla en llamas. Inserte aquí una imagen de Shakti. Sus ojos vagaron sobre ella, la admiración y las hormonas preadolescentes se mezclaron de una manera que lo dejó momentáneamente olvidado de su entorno mientras se comía con los ojos su cuerpo. Antes de que siquiera supiera lo que pasó, sus ojos se sintieron atraídos por sus gruesas curvas, su atuendo particularmente revelador. Shakti, al sentir su mirada, se volvió hacia él y captó su atención. Peter, envalentonado o tal vez imprudente, le ofreció un guiño coqueto, que fue recibido con una pequeña risa halagada antes de que ella desviara la mirada, descartando a Peter como nada más que un niño sexy. Peter, al darse cuenta de lo que acababa de hacer, se sintió un poco avergonzado, pero rápidamente fue eclipsado por la emoción de todo. No pudo evitar seguir robando miradas en dirección a Shakti, cada mirada una mezcla de admiración y una creciente conciencia de sus propias hormonas, que atribuía al confuso laberinto de la pubertad adolescente. Ayla, sentada junto a Peter, observó su estado de distracción. Su mirada siguió la de él, aterrizando en Shakti, la confusión estropeó sus rasgos mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo, todo el escenario le parecía tan extraño. ¿Por qué la mira así?, se preguntó, divertida por la expresión tonta de su rostro. Después de lo que pareció una eternidad suspendida en el brillante túnel del viaje hiperespacial, la nave finalmente disminuyó la velocidad y regresó a la oscuridad del espacio. Cuando la nave salió del hiperespacio, de repente, un grito ahogado colectivo llenó la cabina mientras las ventanillas se iluminaban con la impresionante vista de Iyum. El planeta, envuelto en un manto interminable de nieve y hielo, brillaba como una joya contra la oscuridad del espacio, y su prístina superficie blanca reflejaba la luz del sol distante.
Por un momento, la emoción de ver semejante espectáculo hizo que los niños a bordo se olvidaran de la próxima prueba. Como una marea, se lanzaron hacia las ventanas, con los ojos ansiosos y abiertos de asombro. Incluso Ayla corrió emocionada mientras arrastraba a Peter entre la multitud para verlo mejor. Al vislumbrar el planeta, Peter no pudo evitar dejar escapar un silbido bajo. «¡Wow, es hermoso!», murmuró con admiración. La serena belleza del planeta, con sus interminables campos nevados brillando bajo el resplandor del sol, era fascinante. Mientras el impresionante momento atraía la atención de todos, una voz familiar, sabia y con un tono cálido, rompió el silencio. «Bienvenidos. Ya llegamos». «Iyun, soy», anunció Yoda, recorriendo con la mirada al grupo de posibles Padawans. El aire gélido de Iyun saludó a Peter y al grupo de jóvenes sensibles a la fuerza cuando desembarcaron de su nave, siguiendo de cerca a Yoda, Yaddle y Shaak-Ti. El viento helado atravesó sus ropas, una dura bienvenida al sagrado templo Jedi que se alzaba como un faro solitario en medio de la interminable extensión de nieve y hielo. A pesar del frío, Peter no pudo evitar sentir un escalofrío de emoción recorriéndolo, un sentimiento reflejado en los ojos muy abiertos y las expresiones ansiosas de los niños que lo rodeaban. Una vez dentro del templo, el escalofrío se olvidó rápidamente cuando Yoda comenzó a hablar. «Estamos reunidos aquí, por una tradición tan antigua como los Jedi, La reunión, esto es». Su mirada recorrió al grupo, deteniéndose en Peter por un momento. «Solo, debes aventurarte en las cuevas de Iyun. Encontrarás un cristal Kyber, en sintonía contigo, Este cristal, será para tu sable de luz». Ante la mención de los sables de luz, una ola de emoción invadió a los niños, olvidando su malestar anterior. Incluso Peter sintió que su corazón se aceleraba ante la idea de empuñar su propio sable de luz, una espada de energía como ninguna otra y una de las armas más geniales de la ficción. Yoda continuó, ahondando en la historia del cristal Kyber y el sable de luz. Hace mucho tiempo, los Sith y los Jedi compitieron por el alma de la galaxia. En el corazón de armas de poder inimaginables, estaban los cristales Kyber. Luego, Yaddle tomó la palabra, su voz tenía un tono tranquilizador pero autoritario. Los cristales Kyber son gemas de rara habilidad, que enfocan y amplifican la energía. Se encuentran en planetas ricos en energía de la fuerza, como en el que te encuentras ahora. Empiezan con claridad, pero se alinean con la fuerza y lo hacen, cambiando de color para reflejar la naturaleza de su maestro. Yoda continuó donde lo dejó. Shaak-Ti, elegante y serena, dio un paso adelante para hacer una demostración, y su sable láser se desarmó en el aire para que todos lo vieran. La energía fluye a través del cristal, a través de ti. Tu sable de luz no es simplemente una espada sino una corriente de poder, explicó, mostrando cada pieza que hizo su sable. Un sable de luz es simplemente una celda de energía, una carcasa, una lente de enfoque, un emisor, y el cristal Kyber en su corazón. Yoda asintió sabiamente mientras se volvía hacia la asamblea. Un símbolo, el sable de luces, comenzó, sus ojos se encontraron con los de Peter. Habla de la conexión de un Jedi con la fuerza. Sirve como foco para nuestra disciplina, para nuestro compromiso. Recuerda esto, debes hacerlo. La voz de Yaddle lo siguió una vez más. No buscar poder, sino enfrentarnos a la oscuridad. Nuestra elección de arma, el sable de luz, refleja esto. Es un símbolo de nuestra intención, entrenamiento y precisión. Un recordatorio de que, aunque ejercemos un gran poder y podemos causar una destrucción incalculable, elegimos no hacerlo. El sable de luz habla de nuestro papel no como destructores sino como protectores. Los niños escucharon, cautivados por la filosofía detrás del arma elegida por los Jedi. Para ellos estaba claro que el sable de luz era más que una simple herramienta de combate. Fue una declaración de los principios de los Jedi, un compromiso con la paz y la justicia, ejercido con intención y moderación. Por otro lado, Peter se sentía un poco diferente. Es una espada láser. Solo di que es, un arma. Pensó, poniendo los ojos en blanco mentalmente. Peter sintió que simplemente estaban tratando de justificar por qué necesitaban un sable de luz, inventando algunas razones complicadas y floridas que satisfacían sus sensibilidades Jedi. Después de todo, todavía podrían ser Jedi sin los sables de luz, pero al final del día, solo quieren una espada de energía de Vada, con la que Peter definitivamente podría identificarse. Simplemente no perderá el tiempo inventando toda clase de tonterías para convencerse de que está bien. Como sea, pueden decirse a sí mismos lo que quieran, Peter se encogió de hombros con indiferencia.
Al día siguiente, Peter, Ayla y sus futuros compañeros Padawan se pararon frente a una enorme cascada helada afuera del templo Jedi. Ayer habían pasado casi 12 horas simplemente llegando a Ilium, por lo que terminaron durmiendo bien antes de que comenzara la prueba final. Cuando los rayos del sol atravesaron el cielo de la mañana sobre el templo, se desarrolló un espectáculo deslumbrante. Un rayo de luz, guiado a través de un hueco en la torre más alta del templo, golpeó un colosal cristal Kyber, que centró y amplificó la energía del sol en la cascada helada que custodiaba la entrada a las cuevas de cristal. Y momentos después, el hielo comenzó a derretirse, dejando al descubierto el camino hacia el corazón de las cuevas. Peter miró con asombro. Esto fue todo. El comienzo de su verdadera prueba, un rito de iniciación que todo Jedi debe atravesar para reclamar su cristal Kyber. Y para conseguir su espada de energía. Espero conseguir un color genial, pensó, ansioso por entrar allí y encontrar su cristal. La verdad es que prefiero cualquier cosa menos verde. Recuerda, resonó la voz de Yoda, encuentra rápidamente tu cristal, debes esperar, la cascada no lo hará. Al escuchar el recordatorio de Yoda, Peter notó que la cascada seguía intentando fluir y congelarse nuevamente, pero el rayo de luz del sol de la torre la mantenía derretida, permitiéndoles entrar y salir. Eso no durará más de una hora, adivinó Peter, sabiendo que no tendría mucho tiempo, aunque dudaba que Yoda estuviera diciendo toda la verdad. No hay forma de que nos deje atrapados allí. Diciéndose a sí mismo que eso no sucedería, Peter de repente sintió que algo tiraba de su túnica. Al girarse, vio a Ayla, nerviosa y asustada, mirando fijamente la cueva abierta, agarrando inconscientemente su ropa en busca de comodidad. Va a estar bien. Peter se acercó y la abrazó con un solo brazo, sacando a Ayla de su estado de miedo. Vamos a entrar allí, superar lo que sea que nos esté esperando y encontrar nuestros cristales, ¿entendido? Sintiendo que todos sus nervios y miedos se calmaban, Ayla le sonrió a Peter. Está bien, podemos hacer esto. Yo puedo hacer esto. Yoda sonrió mientras observaba cómo se desarrollaba la escena, orgulloso de los miembros de su clan oso. Bien, ahora entremos allí. Peter fue el primero en entrar a la cueva, seguido poco después por Ayla. No puedo esperar para hacer mi sable de luz. Uno por uno, descendieron a las catacumbas, y las cavernas se tragaron sus figuras enteras. Se animó al grupo a darse prisa, ya que, como Yoda había advertido, el paso pronto volvería a quedar sellado por hielo. Los túneles laberínticos de las cuevas de cristal no se parecían a nada que Peter hubiera visto jamás. Las paredes, cubiertas de cristales brillantes, vibraban con una energía que parecía viva, casi respirando. Después de caminar durante unos minutos, Peter se encontró con otro callejón sin salida, la cueva aparentemente le estaba jugando una mala pasada. Esto está empezando a ser molesto, mientras murmuraba para sí mismo, de repente, la tranquilidad de la caverna fue rota por una sensación que hizo que a Peter le hormigueara la columna. Era como si el aire de la cueva se espesara y la temperatura bajara unos cuantos grados más. De la nada, una sombra, enorme e imponente, se extendió a lo largo del suelo helado, envolviéndolo. El corazón de Peter latía con fuerza en su pecho mientras lentamente se giraba, casi esperando enfrentarse a alguna criatura alienígena de hielo. Pero en cambio, allí parada, bañada por el tenue resplandor de los cristales de la cueva, había una figura tan inesperada que hizo que Peter retrocediera. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Ante él se encontraba un hombre de pelo gris y barba poblada, de rasgos agudos e imponentes, y sus ojos azules atravesando la cueva con una intensidad que parecía casi tangible. Inserte una imagen de Ego aquí. Peter, comenzó Ego, su voz vibrando a través de las mismas paredes de la caverna. Te he estado buscando por todas partes, hijo.